quien sigue ahora. No sé si falta algo más. Vamos a presentar a uno de nuestros invitados especiales, que es el doctor David Alonso Leija Román, que es máster en gestión de contenidos digitales y doctor en información y documentación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Barcelona. Del año 1997 al 2011 trabajó activamente en medios de comunicación como televisión, prensa y radio a nivel nacional como productor de contenidos y editor de información de archivos. Paralelo a su trabajo en medios de comunicación, desde el año 2000 colabora activamente como profesor universitario en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en asignaturas relacionadas a la arquitectura de información, medios digitales, comunicación y diseño de información digital. A partir del 2012, su actividad profesional se ha centrado en la investigación y publicación académica relacionada a estrategias de acceso, auditoría y planificación de políticas de preservación digital para la gestión integral a largo plazo de archivos y contenidos digitales. En el año 2017 funda y preside APREDIG, Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, organización sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación de la importancia y buenas prácticas en la preservación digital de organizaciones iberoamericanas. David, muchísimas gracias por participar y bueno, estamos atentos a su disertación. Muchas gracias, Leandro, por la invitación, todo este seguimiento, la organización que bueno, se ha gestionado para bueno, poder participar en este 18º Congreso y de argentino de archivística. Muchísimas gracias. Pues sí, voy a dar paso a presentar mi charla del día de hoy. Solo les agradecería que me confirmen que se está viendo en pantalla. Sí, se ve perfecto, David. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, ya como lo ha adelantado Leandro, soy el doctor David Alonso Leija Román y el día de hoy vamos a tomar un tema denominado Introducción e Importancia a la Preservación Digital de Archivos. Y quería, bueno, también hacer un preámbulo antes de entrar directamente a la charla, contarles un poco sobre APREDIG. APREDIG es una organización sin ánimo de lucro que principalmente busca difundir la importancia de la preservación digital y también, bueno, crear una red de colaboración alrededor del eje iberoamericano, principalmente el eje hispanohablante, crear también, jornadas de formación y asesoría para las instituciones que así lo necesitan y desarrollar consultas e investigación alrededor de la preservación digital. Tenemos muchos miembros, varios miembros colaboradores de más de 11 países que actualmente de una u otra manera están colaborando con APREDIG y en nuestro sitio web podrán encontrar pues, más información al respecto. Nosotros colaboramos activamente con distintas organizaciones, como lo he dicho, en el eje iberoamericano, incluso también con el eje de Norteamérica directamente. Y justo en el año pasado la NDCA, que es la National Digital Stewardship Alliance, nos ha entregado este premio a la innovación por la labor que estamos desempeñando desde APREDIG alrededor de la auditoría de archivos digitales, la auditoría de alcance de archivos digitales ante la preservación digital como tal. Y para ello, bueno, pues hemos desarrollado distintas herramientas, principalmente hemos traducido esta matriz de niveles de preservación digital que ha creado la NDCA, que es un grupo, la NDCA es un grupo que se conforma por más de 160 instituciones, pues ya de todo el mundo, las cuales, bueno, pues van desarrollando estos niveles funcionales para poder atender a los archivos digitales como tal y entender cómo gestionarlos para su largo plazo. Hemos desarrollado también algunas publicaciones. Tenemos una publicación muy interesante que se denomina Auditoría de Preservación Digital
con NDCA Levels. Lo pueden encontrar en este enlace que pueden ver en pantalla ahora mismo y pueden consultarlo, ya que, bueno, pues explicamos de forma detallada, el doctor Miquel Termens y su servidor, todos los detalles de cómo poder interpretar esta matriz. Desde Apredic, bueno, hacemos distintas actividades de difusión, entrevistamos a profesionales y también generamos consultas y estudios alrededor del tema de la preservación digital. Y ahora mismo tenemos 2 consultas activas. Una de ellas es la consulta sobre políticas de preservación digital. Estamos consultando a las instituciones que así quieran participar, si tienen políticas de preservación digital, si están trabajando en ellas, etcétera. Y tenemos una segunda consulta que es sobre formación, capacitación y apoyos para empezar o consolidar proyectos de preservación digital. Les invito a que puedan ir al sitio web de Apredic, en este enlace que pueden ver en pantalla, y también podrán encontrar esta información allí mismo. Bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre preservación digital y digo un poco porque seguramente una gran cantidad de colegas que están participando en este congreso tocarán el tema. Yo lo voy a tocar desde un punto de vista introductorio y sí que es muy cierto que este 2020 nos ha cambiado pues todas las circunstancias, está incluso hasta de más decirlo, ¿no? Nos ha cambiado las circunstancias de trabajar, de aprender, incluso de convivir, de adquirir productos, etcétera, ¿no? Pero lo que sí coincide en todo este cambio es que se está apostando y se está forzando a que todos nuestros datos, la información y la memoria de creación como seres humanos, pues estén en este formato, en un formato digital, de objeto digital. Ya en su momento, la UNESCO definió muy literalmente lo que es un objeto digital y denominaba pues justo a todos estos textos, bases de datos, imágenes en movimiento, grabaciones sonoras, programas informáticos, páginas web, etcétera, los cuales pues, requieren unas gestiones puntuales para su conservación a largo plazo y también para tomar en cuenta pues, sus procesos de producción, mantenimiento y gestión como tal. Esta pandemia mundial por la cual seguimos atravesando todos los países, pues nos ha dejado unas circunstancias también de no saber qué va a pasar con todo esto que estamos gestionando a nivel digital. Y si los soportes de información donde estamos almacenando todo lo que estamos creando en estos momentos en formatos digitales, pues va a poder durar a largo plazo. Sí que es muy cierto que algunos soportes de información como los grabados en piedra o pergaminos, pues ya tienen estudios que comprueban su durabilidad a largo plazo, lo han comprobado, ¿no? Pero en el caso de lo digital, todavía, aunque sí que es muy cierto que en el sector comercial del almacenamiento digital o de los soportes de almacenamiento digital prometen, hacen promesas, algunos hacen promesas de 1000 años, otros de 500 años, pero sí que es muy cierto que todavía es incierto, ¿no? Esto nos lleva a hablar sobre una dimensión desconocida sobre la cual estamos entrando todos los profesionales de la información y que también intervienen estos objetos digitales como tal. Esta dimensión desconocida, aunque pueda parecer como tal una dimensión desconocida que nos suena a esta serie de los años 60, pues debemos empezarla a separar para poderla entender y también quitarle este desconocimiento como tal. Diríamos que es una dimensión desconocida y vamos a separar las primeras 3 letras de esta palabra, des, y la primera D refiere pues a que es una dimensión digital. Estamos trabajando con objetos que provienen de un proceso de digitalización o de un proceso de creación de origen digital o binario. Y por eso podemos decir que esta dimensión desconocida empezaría hablando desde allí. El segundo elemento de esta dimensión desconocida sería la segunda E de la palabra, que sería la palabra estructural. Estamos enfrentándonos a una dimensión donde los archivos y los objetos digitales tienen otra estructura. Una estructura que debemos empezar a aprender, debemos empezar a entender y tratar de definir unos puntos de gestión próximos a ella. Vemos que los objetos digitales tienen unas estructuras complejas, unas estructuras que al entenderse podemos definirlas como estos núcleos de bits que se refieren a todos los datos que contienen los objetos, identificadores únicos y persistentes, estándares, formatos que tiene obviamente el documento como tal y metadatos.
La tercera letra de esta dimensión desconocida sería la de servicios. Nos enfrentamos a una dimensión donde los servicios también van cambiando y lo han visto. Todos los colegas de los archivos han visto cómo esta dinámica de tener acceso a los archivos y de poder ofrecer una accesibilidad muy oportuna a ellos en distintos archivos, pues les ha venido a trastocar toda su logística que tenían. Algunos sí que ya llevan muchos avances, van muy avanzados en el ámbito de tener archivos digitalizados, bien organizados, pero muchos otros han encontrado también esto un reto. Vemos que entonces la palabra desconocida, al separarla, pues estas tres primeras letras, es la parte del reto al que nos enfrentamos, pero lo conocido, pues creo que todos los profesionales de la información ya lo dominan de una u otra forma, la organización, la catalogación, documentación, clasificación, gestión. Entonces, esto nos lleva a crear una fórmula integral que define justo esto, ¿no? O sea, la preservación digital podría ser incluso una fórmula para contrarrestar esta dimensión desconocida. Lo que tiene digital, estructuras y servicios, con lo conocido nos llevaría a este ámbito. Pero, ¿qué es la preservación digital? Esta para mí es, y siempre lo repito y tratamos de insistirlo mucho, siempre que tenemos oportunidad de hablarlo, es de las definiciones, de los conceptos de preservación digital más completos que podemos encontrar. Porque, ¿qué quiere decir? La preservación digital combina políticas, estrategias y acciones que nos van a ayudar a asegurar el acceso a los objetos digitales y a sus contenidos a lo largo del tiempo. Esto es importante entenderlo así. Y para irlo deshebrando, pues vemos que esta definición de políticas de preservación digital integra como primer elemento las políticas. Y las políticas de preservación digital, como muchos de ustedes ya deben de saberlo, es este documento que va a establecer pues, principios generales para guiar cómo se va a implementar un programa o un proyecto de administración y preservación de documentos digitales de archivo, tomando en cuenta pues todas estas necesidades de asegurar la fiabilidad, autenticidad y accesibilidad, ¿no? A lo largo del tiempo y en el espacio. Vemos que el segundo elemento define las estrategias de preservación digital. ¿Qué son estas estrategias? Muchas de ellas vienen heredadas de la preservación física, ¿eh? Pero también estamos encontrando estrategias de preservación digital que refieren a un tratamiento oportuno y directo a este tipo de objetos. ¿Cómo cuál? Como la actualización. Básicamente, tomar en cuenta los procesos de transferir datos de un soporte a otro. Estos requieren de un proceso específico para que se pueda cuidar y preservar o procurar todo lo que estamos transfiriendo. Tenemos la migración, que habla de transferir formatos de un formato a otro, emulación, museo tecnológico, replicación, que esto es una de las estrategias más usadas hoy en día en preservación digital, que es poder conectar a distintos puntos geográficos distribuidos para que les podamos entregar copias y que éstas formen parte de una red que todo el tiempo esté controlada, que todo el tiempo esté monitoreada y verificada. La replicación es muy importante. Y así como estas, aquí estamos colocando, enlistando 9, pero sí que son mucho más estrategias de preservación digital las que se pueden utilizar. El tercer elemento de esta definición de preservación digital es el de acciones de preservación digital. Y esto se centra principalmente en tres momentos. El primero es considerar cómo se va a estar creando el contenido digital, especificar las líneas sobre las cuales el contenido debe crearse con calidad o debe procurarse que sea creado con calidad, que existan unas especificaciones técnicas precisas de estos objetos digitales que se convertirán en archivos, las consideraciones de crear másters o archivos másters confiables, gestión de metadatos, etc. Vemos el segundo elemento, la integridad, que muchos de ustedes ya lo saben, cómo conservar la integridad de un archivo, de un documento. Pues en el ámbito digital, pues es importante documentar todas las estrategias que se aplicaron a ese documento para su creación, los procedimientos técnicos, identificadores, el uso de identificadores persistentes, procedencia registrada, unos reportes de control. Todo esto forma parte de un proceso automatizado que necesariamente requiere de intervención tecnológica, de herramientas tecnológicas. Y tenemos un tercer momento que sería el mantenimiento. Y aquí consideramos, y justo escuchaba la charla de los colegas que participaron antes de esta disertación, que hablaban justamente de las necesidades, no nada más de recursos económicos
sino también hay una necesidad de crear una infraestructura humana, una infraestructura tecnológica que pueda ayudarnos a afrontar el nuevo reto que tienen los archivos, a dónde lo estamos transformando, a dónde los estamos llevando. Entonces, este sería el tercer elemento de las acciones de preservación digital. Entonces, vemos que esta definición, pues, al ser tan específica, al ser tan simplificada, nos va dejando ya una huella de hacia dónde debemos llevar la labor futura, o ya más bien, ya no futura, antes hablábamos como un futuro, sino presente de los archivos. Vemos que hay distintos tipos de organizaciones que gestionan distintos tipos de patrimonios o en objetos digitales, que van desde pues, patrimonio digital histórico-cultural, que pertenece a este ámbito de archivos, colecciones institucionales de galerías, bibliotecas. ¿No? Tenemos patrimonio digital científico y académico, que se están haciendo unas grandes iniciativas alrededor del mundo. Cabe aquí resaltar la iniciativa Archiver, que se está haciendo en la Unión Europea para poder preservar, crear un sistema que garantice la preservación a largo plazo de todo lo que están creando como patrimonio digital, científico y académico. Y también tenemos una tercera vertiente que sería el patrimonio digital administrativo de gobierno, ¿no? Entonces, todas estas instituciones al final se engloban en esto que se denomina organizaciones glamour, ¿no? Así se les denomina ahora mismo en este web. Pero bueno, ¿qué sucede con la preservación digital? La preservación digital se va confundiendo de paso a paso con distintas actividades digitales. Y sí es importante ponerlas en perspectiva. En muchos archivos, en muchas instituciones se considera que cuando se ha digitalizado algo ya se ha preservado. Y esto es un grave error. La preservación, la digitalización sí que es un paso importante en la preservación digital, pero por sí sola no es preservación. Hay que entenderla como esta acción y efecto de digitalizar, como este efecto de transcripción de señales analógicas a digitales. Y también podríamos considerarlo como pues, esta acción de transformación digital que están sufriendo negocios e instituciones para habilitar o mejorar o evolucionar las funciones y operaciones que llevan al día a día, ¿no? Como lo había comentado con los archivos y este reto que han estado enfrentando para que sus usuarios puedan acceder a ellos, a sus acervos, en formatos digitales. Y considerar que la digitalización, o sea, este proceso de acción de digitalizar, también ya está considerando unos estándares de preservación, digitalización para preservar. Y ya existen distintos ISOs que hablan sobre ello. Por tanto, la digitalización por sí sola no es preservación digital y no debemos confundirla con ello. Debemos decir que es parte fundamental de toda la cadena, pero no es preservación digital por sí sola. Tenemos otro concepto que también se confunde con preservación digital, que es el almacenamiento digital. El almacenamiento digital, como lo hemos dicho, pues también podría ser una acción directa informática para depositar o archivar datos e información y documentos en este formato, en el digital. Y requiere de unos soportes físicos informáticos, o sea, de hardware, para poder funcionar. Y si no tienes, pues, cómo almacenar los objetos digitales, pues no puedes preservarlos. O sea que el almacenamiento es fundamental para la preservación digital, pero por sí solo no cumple con el concepto como tal. Existen grandes ofertas alrededor del mundo que hablan sobre sistemas de almacenamiento a largo plazo, que van a durar más de 1000 años, etcétera. Sin embargo, lo seguimos diciendo, no cumplen con la totalidad del concepto o de la disciplina de preservación digital. Hay muchos casos ya de pérdida de información por solo almacenarla y dejarla en el olvido. Me encanta esta frase de este investigador que se llama Mike Aschenfelder, que siempre dice que se cumple esta fórmula con el almacenamiento digital o la mayoría de las veces. Se almacena y después se ignora, para que en el futuro nos encontremos con una sorpresa de regalo, porque no vamos a saber qué hay dentro de esa cajita. Entonces, es importante considerar una serie de acciones, porque nos podemos encontrar esta sorpresa. Pasando los años, abrimos esos discos de almacenamiento y nos encontramos con esto, pues que está corrupto, que no se puede leer, o cosas más graves como estas, ¿no? En unas instituciones de Perú donde pues confirmaron pérdidas de 800,000 archivos digitales, aunque después, bueno, los directivos o los jefes de estos organismos dijeron que solo fueron 400,000, perdón, o sea, unos pocos, ¿no? Pero vemos que hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, el almacenamiento digital por sí solo no es preservación digital. Requiere de unas acciones
de mantenimiento, requiere de unas acciones de monitoreo constante y de aplicación de estrategias como tal. El tercer concepto que se confunde con la preservación digital es la difusión digital. Cuando hablamos de difusión digital, pues hablamos de este proceso de poner público, va a ser público estos conocimientos, noticias en formatos digitales o a través de medios de comunicación digital. Pero también existen sistemas informáticos que pues hacen esta función de difusión digital y que son repositorios de acceso público, muy útiles y fundamentales para la preservación digital o fundamentales para la gestión integral de archivos digitales. Pero sí hay que entender que la difusión digital también por sí sola, porque esto es un grave error también que se cumple, que muchas organizaciones piensan que al tener únicamente un sistema donde van a poner en acceso público estos documentos, ya están cumpliendo con la función de la preservación digital y se olvidan de la cadena que está por detrás, la cadena de verificar integridad, de verificar el estado de los sistemas de almacenamiento, etcétera, de tener copias máster, sino nada más copias derivadas para difusión. Y entonces cumplen este error y ha habido muchos casos donde repositorios enteros se han borrado, repositorios enteros han perdido toda la información que tenían. Hay muchos casos de repositorios que cuentan hoy en día ya con un respaldo por detrás. Caso de repositorios como el TDX, de las tesis doctorales en red de Cataluña, tienen un sistema de preservación digital por detrás. Es decir, esto es un sistema, lo que podemos ver a través de Internet, a través de un navegador web. Podemos entrar a su repositorio, al sistema informático de difusión digital, pero también ellos tienen por detrás las copias de los masters en unos sistemas de preservación. Es importante considerar que, por tanto, la difusión digital sola no sería preservación, requiere de todo este trabajo por detrás. Bien. Y si lo ponemos en esta perspectiva, podríamos utilizar esta imagen tan usada del iceberg, donde vemos que el almacenamiento digital se coloca como esta gran parte del iceberg que está sumergida, la que vamos depositando y depositando y depositando información digital, y que cuando pasa por un proceso de curaduría digital, de selección, de creación de derivados, podemos ir una pequeña parte de este almacenamiento poniéndolo de forma pública, que salga al exterior, ¿de acuerdo? Pero para que todo esto permanezca o tenga permanencia a largo plazo, requiere de unas aplicaciones de preservación digital. ¿Cuáles son estas? Pues de tener unas políticas específicas de cómo se va a estar gestionando, de estrategias que se van a aplicar al almacenamiento y a todos los sistemas de difusión digital, y de acciones concretas en la creación del contenido, así como de personas y tecnología. No nos olvidemos de ello. Lo dije al inicio, dentro de las estrategias de preservación digital, la replicación es algo fundamental. Poder replicar copias en distintos lugares geográficos y que estos después puedan pasar por, claro, este centro de control que se denomina Sistema Integral de Preservación Digital, para poderlos llevar después a un sistema de difusión y estar seguros. O sea, imagínense si solo tuviéramos el sistema de difusión y el almacenamiento. Pues estamos con una brecha muy grande de seguridad donde pues tanto el error humano principalmente como los errores informáticos o los errores de organización pueden hacer que perdamos todo esto. Debemos decir entonces que la preservación digital debe ser observada desde esta perspectiva, desde 3 dimensiones, una ejecutiva, una operativa y una técnica, para poderla entender. Desde la ejecutiva, políticas, sostenibilidad, difusión; la operativa, procedimientos, descripciones, curaduría; y en la técnica, observarlo del hardware, redes y el software necesario. Entonces, bueno, ya lo habíamos comentado. El punto de poder también observar modelos de preservación digital distribuida es importante, que exista un punto central que pueda coordinar copias alrededor de distintas instituciones, hacer unas redes distribuidas de preservación digital. Es una de las aspiraciones de la preservación como tal a largo plazo. Mientras más copias, hay más posibilidades de que el contenido digital sobreviva a largo plazo, siempre y cuando cumplan con estos estándares de preservación. Y luego vemos aquí que en preservación digital, pues ya hablamos de niveles, o sea, hablamos de niveles.
Ya no podemos decir que porque tengo 20 discos duros o tengo unos grandes servidores de almacenamiento donde estoy guardando mi información, están seguros. Debemos de cumplir una serie de cosas. Todo lo que acabo de decir quedaría en el nivel cero de una falsa sensación de seguridad, una autocomplacencia, porque todo lo que estoy haciendo para mí, pues es que ya lo tengo controlado. Pero al final nos estamos olvidando de unas necesidades puntuales, de políticas de preservación digital, planes, de tener backups o respaldos consistentes que estén comprobados, o sea, estos almacenamientos comprobados, herramientas de empaquetado, y lo vamos subiendo hasta tener una automatización e interconexión, o sea, sistemas integrales de preservación digital que estén conectados con gestores documentales, que estén conectados con sistemas de difusión, que estén conectados con todos. ¿Para qué? Para proveer confiabilidad, garantizar que sean archivos seguros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora en el 2020, pues ya lo habíamos dicho, se van cumpliendo 26 años de la preservación digital ya como una actividad. Estados Unidos han sido los pioneros, gran parte de esta línea de pioneros en este sentido. Las bibliotecas principalmente. Y vemos que en estos 26 años, bueno, se han creado estándares, mucha investigación, se han creado sistemas con prestaciones tecnológicas integrales o modulares, riesgos, se han, bueno, cubierto muchos riesgos, otros se han descubierto, pero lo importante es que hay gente, más gente, mucha más gente, que se está preocupando por preservar. Se han creado normas que necesitamos aprender, si no las conocemos, en el ámbito digital y en el ámbito de preservación digital. Hay una gran lista de normas que pueden empezar por la ISO 14721 hasta pues otras tantas que se van creando e incluso otras que no son normas, que son matrices de recomendaciones como las que les hablé al inicio, la NDCA Levels, que tiene su versión del 2019, que la pueden acceder a ella en el sitio de Apredig. No me voy a detener a hablar ya de muchos de estos modelos, porque sí que es muy cierto que, por ejemplo, en el caso del modelo ISO o este ISO 14721 para archivos digitales, pues incluso en algunos sitios ya no se está hablando porque se están haciendo incluso nuevos modelos de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de las que podemos disponer utilizan este modelo como base. ¿Quiénes están ayudando a preservar digitalmente? Pues hay muchos actores, ya lo habíamos dicho, gente que está creando modelos, normas, desde la NASA, organizaciones como la Digital Preservation Coalition, redes de preservación como RIPDASA, asociaciones como Apredig, softwares y herramientas de preservación digital. Tenemos la empresa española Libnova y otras tantas que están participando todas justamente en pro de ayudar a preservar digitalmente. Y hay muchas instituciones que lo hacen, que ya están con políticas, con programas, con planes específicos de preservación digital. Dentro de las labores de Apredig, pues hacemos muchas consultas y yo ya lo había adelantado. Estos perfiles necesarios que hemos definido dentro de las consultas que hemos realizado en Apredig, que vemos que hay unos perfiles que deben de estar situados en esta dimensión ejecutiva, otros en la dimensión operativa y otros en la dimensión técnica. Debemos separarlos para no crearnos una marea de enredos en la cabeza sobre la profesión, porque sí que es muy cierto que suceden muchos archivos que de un día para otro le piden al jefe de archivos que empiece a hacer preservación digital y hay que saber cómo empezar o por dónde empezar. Entonces nosotros hacemos esta sugerencia de poderlo definir en 3 dimensiones y poderlos colocar en la dimensión que mejor nos vaya. Por lo tanto, la preservación digital es 90% planificación y 10% una solución técnica, así se menciona. ¿Necesitamos planificar la preservación digital? Sí. ¿Y por qué se dice también que solo es un 10% solución técnica? Porque las herramientas ya de preservación digital han evolucionado mucho y ya pueden funcionar simplemente conectándolas, pero creo que el reto aquí es planificar a todo este equipo, a toda esta infraestructura humana, para que pueda trabajar con las infraestructuras tecnológicas de forma armónica. Hay muchos estudios alrededor de las dimensiones técnicas, porque es una dimensión que le preocupa mucho a la gente en general, de cómo hacerlo, qué herramientas utilizar. Hay muchos estudios. Este es un estudio que hizo el Grupo de Preservación Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM,
y que definen justo, eligieron a distintas herramientas, las han evaluado con 73 criterios y bueno, han tenido pues unos resultados interesantes a nivel de funcionalidad, por ejemplo, a nivel de distribución, de seguridad, de portabilidad, de eficiencia, etc. Todo esto nos lleva, ¿por qué? Porque decimos que la planificación nos debe llevar pues a crear un plan de preservación que a grosso modo, y como el ejemplo que menciona Gilberto Pedreira, que es director de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, un proyecto interesantísimo que contempla esta cadena de trabajo desde una digitalización pensada en preservación hasta la preservación como tal, hecha de forma profesional y unas estrategias de difusión estupendas. Los invito a conocer este proyecto de Memoria de Madrid. Entonces, la planificación de preservación digital nos debe decir estructuras, debería decirnos qué formatos utilizar, cómo nombrar estos objetos, cuándo debe verificarse, cuántas copias y cuándo se tiene que auditar para distintos tipos de contenidos y objetos. Entonces, el reto técnico y humano es un reto complejo, ya que, bueno, pues los documentos digitales no existen como entidades físicas, lo entendemos. Y entonces, la única forma de poder garantizar o tener una razón de confianza de estos es cumplir con su autenticidad, fiabilidad e integridad. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos que la confianza y la preservación digital desde el punto de vista de la autenticidad y la fiabilidad y la integridad se cumpla? Pues existen muchas herramientas, debemos entender cómo se puede aplicar cada una de estas para lograrla. Bueno, hay muchas preguntas. Podemos hacer muchas preguntas. Si estamos preservando nuestro archivo digital para el futuro, qué nivel de preservación alcanza, qué riesgos están corriendo los archivos ahora mismo, cuántos archivos digitales hemos perdido, es la nube quien va a cuidar nuestros archivos institucionales en el futuro, qué pasa si una galería, un archivo, pues pierde todo el archivo digital, qué pasa si ir con el responsable, ¿qué es lo mejor que podemos hacer como humanos? ¿Qué tan conscientes somos de que la transformación digital ya está aquí, ya la estamos viviendo? ¿Y cuál es la mejor disciplina o procedimiento a seguir? Nosotros desde APREDIC les sugerimos que la preservación digital, considerarla para poder obtener una perspectiva práctica y para empezarla a planificar desde ahora. A modo de conclusión, pues decir lo mismo, sería que la preservación digital requiere de planificación, cultura institucional, de prevención, compromiso y es importante pues tener en cuenta la responsabilidad de proteger objetos digitales a largo plazo. Sería una responsabilidad no únicamente de los archivos, alguien también lo ha comentado en este congreso ya, la importancia de involucrar a comunidades. La comunidad debería también estar implicada en esta responsabilidad y que no sea únicamente la responsabilidad del archivo, sino que sea una responsabilidad incluso compartida, comunitaria como tal, porque al final pues es patrimonio de todos. Se deben seguir estándares aceptados en preservación digital, esto es lo que recomendamos para procesos de digitalización, almacenamiento y difusión, para que todo sea y se desarrolle de forma integral, como el ejemplo de Memoria de Madrid que les comentaba. Las herramientas y el software de preservación digital deben elegirse pues, de acuerdo a las prestaciones que ofrezcan puntualmente para cada institución o para cada tipo de archivo. Pero es importante que observen que estas herramientas deben garantizar una gestión profesional de preservación digital principalmente, que pueda tener estas prestaciones de automatización, que pueda ser integral o modular, que puedan utilizarse por módulos o de forma integral, y que se pueda conectar con otros sistemas, lo que comentaba también. Por último, preservación digital debe ser centralizada por temas de administración, distribuida por temas de responsabilidad y, como lo he dicho, compartida y colaborativa para su sostenibilidad a largo plazo. ¿Con quién la vamos a compartir? ¿Con quién vamos a colaborar? Hay una serie de actores implicados, una serie de comunidades que están muy preocupadas por preservar sus documentos, sus archivos a largo plazo. Pues yo hasta aquí dejo mi charla, mi disertación. Quiero agradecerles a todos por su interés, por estar presentes en este 18º Congreso Argentino de Archivística. Los felicito por esta gran labor, por esta iniciativa y aquí les dejo yo mis datos de contacto, por favor, para
continuar con esta charla de preservación digital, si necesitan que les demos asesoría sobre las políticas de preservación digital, planes de preservación digital, si necesitan discernir entre qué herramienta podría ser la mejor para mi institución, pues estamos para apoyarlos. Así que, pues muchísimas gracias. Bueno, David, muchas gracias por tu disertación. Quedamos atentos a los integrantes de la charla, si quieren hacer alguna pregunta, ya sea por chat, o ahí hay una pregunta por chat. La pregunta es, ¿se logran mantener los principios archivísticos en la estructura digital que reflejen el contexto de producción documental? Sí, por supuesto que sí. Los cuadros de clasificación, por ejemplo, es un elemento fundamental en las herramientas de preservación digital, lo consideran directamente, así como distintos esquemas de metadatos para poder describir el contexto pleno de estos objetos, y que son fundamentales, porque sin la definición de metadatos contextuales y la definición de metadatos técnicos, metadatos descriptivos, y no se podría, obviamente, pues, contemplar el contexto a largo plazo de estos objetos. Bien, la consulta era de Antonella Pizarro. Gracias. Sí, a ver si hay alguna otra consulta. Bueno, más que agradecimientos por el chat de distintas personas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede abrir el micrófono y hacerlo sin ningún problema. Sí, ¿qué opinión tiene sobre Hola. Sí. Bueno, ¿querés preguntar vos, Juan? Pregunta, después pregunto, no hay problema. Quiero hacer una pregunta. Adelante. En primer lugar, felicitar la presentación del doctor David Leija Román y hacerle una consulta. Cuando se digitaliza un gran volumen de documentos diarios, ¿qué herramientas están usando para poder clasificar, organizar o indizar los archivos digitales para poder luego accederlos más fácilmente o más rápidamente? Esto es una problemática que tenemos, por ejemplo, en uno de nuestros organismos que ya hemos pasado el 500.000 de documentos digitalizados y accederlos más rápidamente o por alguna metadatos específicos poder accederlos más rápidamente. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, pues esto es una pregunta muy importante y me parece que muy casuística, ¿no? Sí que cada institución necesitaríamos primero observar un diagnóstico a nivel técnico y operativo de cómo se están realizando todas estas actividades y también el origen de la digitalización. En este caso, no sé si se han considerado o están considerando en estos procesos de digitalización tanto las recomendaciones que hace FATGI o Metamorfose, que son los que han creado el estándar para digitalización de preservación. Y llevando en cuenta a partir de esto, podríamos hablar de muchas herramientas. Existe una gran variedad de herramientas que pueden ayudarnos a describir los objetos para poderlos recuperar ampliamente. Sin embargo, sí me gustaría dejarlo esto pues a una consulta un poco más específica para poder entender el equipamiento con el que se está haciendo toda esta labor de digitalización y así poder ofrecer pues una opinión mucho más puntual y adecuada a las necesidades de su institución. Lo que sí puedo decir es que los sistemas de preservación digital ahora mismo están pues ya completamente equipados para recibir incluso con utilización de inteligencia artificial a documentos que están no estructurados, llámese que no estén descritos para su recuperación. Cuando no están estructurados, se pueden ingestar en el sistema y el sistema hace una recuperación de información para su recuperación. Es decir, recupera directamente metadatos técnicos,
recuperan algunos metadatos descriptivos que puedan ser, incluso el OCR como tal, si son documentos textuales. Entonces, sí me gustaría, bueno, poder continuar la consulta de forma más específica, porque me interesa mucho que se puedan tener pues, los objetivos de una herramienta que realmente cumpla con lo que necesitan. Muchas gracias. Doctor, una consulta, si conoce el sistema de generación de documentos electrónicos del Gobierno Nacional de Argentina y si tiene alguna opinión sobre el tema relacionado a políticas de preservación digital. Bien, no he tenido oportunidad de conocerlo a profundidad. Sí que es muy cierto que trabajamos con el eje de Argentina, con algunos investigadores, principalmente de La Plata, con Marisa de Justi, con el repositorio CEDICI, y bueno, estamos también trabajando con algunos otros investigadores, pero no he tenido oportunidad de conocerlo a profundidad. Sí que nos gustaría poder incluso hacer un diagnóstico de las prestaciones que tiene, pues bueno, para poder dar un informe puntual. Nos encantaría. Pero a su conocimiento no existen políticas relacionadas con la preservación digital en la producción de los documentos electrónicos generados en Argentina por el Gobierno Nacional. O sea, eso Vale. daría una respuesta. Bien. Preocupante. Bueno, sería una recomendación que los gobiernos de Argentina adopten políticas de preservación digital en la generación de documentos electrónicos y en aquellos que son digitalizados, ¿sí? Que tienen un valor de conservación permanente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta o si usted quiere acotar algo. Hay una consulta más, Leandro, en el chat, de Walter Elías Luna, que, bueno, le agradece la exposición y le consulta sobre los soportes de almacenamiento. Y la consulta es, en este momento, ¿cuál es el más confiable para la preservación del material digitalizado? Bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí bueno, voy a reiterar también una cosa. Desde APREDIC solemos evitar, claro, como es una organización sin ánimos de lucro, solemos evitar mencionar pues, situaciones comerciales como tal, pero sí que debemos decir que los sistemas de almacenamiento más confiables ahora mismo están creados también bajo unos estándares de preservación y son estándares de baja demanda, estándares que utilizan bajos recursos para sus consultas como tal, porque sabemos que un archivo de preservación no va a ser completamente consultado, es decir, no necesita tener una actividad similar a la que tienen los servidores que atienden peticiones constantemente. Y bueno, hay una serie de hardware que funciona perfectamente. Hay un hardware que tiene la empresa española, justamente el de Libnova, que se llama LibData, que son sistemas de almacenamiento que están hechos con esos estándares y específicamente consiguen justamente una preservación a largo plazo confiable siguiendo estos estándares como tal. En otros casos se están utilizando pues otras ofertas en la nube con, por ejemplo, Amazon Web Services u otras tantas, pero ya depende de las necesidades tanto de consulta como de hacer archivos congelados o mandarlos a un estado de congelamiento y con pocas peticiones. Entonces es muy variable, pero sí que ya existen, o sea, existen softwares dedicados, perdón, hardware dedicado al almacenamiento de preservación. Bien. ¿Alguna otra consulta? Si me estoy perdiendo de alguna pregunta, Hernán. No, en el chat yo ya no tengo más ninguna consulta, solamente agradecimientos y felicitaciones al doctor. Bueno, lo despedimos agradeciéndole efusivamente la participación, muy agradecidos
honrados de tenerlo. Seguramente los asistentes han tomado nota de toda su disertación y la volverán a ver grabada también, porque hay muchísima información de interés. Muchas gracias, doctor, y a los asistentes los esperamos a partir de las 17:30 horas, reanudando esta jornada del 18º Congreso Argentino de Archivística. 17 horas, Leandro. 17, perdón. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Hasta luego.